Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En Afganistán, una persona murió y varias resultaron heridas tras un ataque con coche bomba en un hospital en construcción cerca de la principal base estadounidense. Tiroteo en la ciudad de Nueva Jersey dejó 6 personas muertas y varias heridas. En minutos, los detalles. Congreso de Estados Unidos da luz verde a acuerdo de libre comercio entre los 3 países del norte. Vamos a iniciar con el detalle de la información porque al menos 6 personas fallecidas y varias heridas dejó un tiroteo registrado en la ciudad de Nueva Jersey. Un policía y varias personas más murieron el martes en la localidad de Jersey City en un intenso tiroteo que llenó las calles con el sonido de disparos por alrededor de 1 hora, dijeron las autoridades. Las autoridades agregaron que creen que el incidente no es un acto terrorista, pero que la investigación seguía en curso. No se dieron detalles sobre lo que provocó el tiroteo ni cómo se desarrolló, y no había información disponible sobre cuántos sospechosos estaban involucrados o si alguien había sido arrestado. Un agente fue declarado muerto en un hospital y varias personas fueron encontradas muertas en un supermercado, dijo el alcalde Stephen Fulop sin especificar cuántos murieron. El Colegio Sagrado Corazón, cerca del lugar del tiroteo, fue cerrado por motivos de seguridad, pero todos los empleados y alumnos se encontraban bien, según un comunicado de la Arquidiócesis de Newark. Los disparos comenzaron a escucharse al iniciar la tarde. Equipos del Escuadrón Táctico SWAT, agentes de la Policía Federal y Estatal acudieron al lugar y la policía bloqueó la zona que además de la escuela y el supermercado tiene algunas tiendas y una peluquería. Jersey City está frente a Manhattan del otro lado del río Hudson y es la segunda ciudad más grande después de Newark. El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos dijo que asistía al lugar. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que envió a empleados de emergencia y la Unidad de Fuerzas Contraterroristas monitoreaba la situación. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y precisamente vamos a seguir hablando sobre este ataque armado porque ya hay reacciones por parte del alcalde de la localidad. El alcalde de Nueva Jersey dijo el miércoles que hombres armados atacaron deliberadamente un mercado kosher en un tiroteo que mató a 6 personas. Un oficial de policía, 3 transeúntes y los 2 sospechosos murieron en la violencia el martes por la tarde en Jersey City, al otro lado del río Hudson, desde la ciudad de Nueva York. El oficial asesinado de 40 años, el detective Joseph Stills, quien dirigió el departamento en la cantidad de armas ilegales retiradas de las calles en los últimos años, murió en el tiroteo que estalló cerca de un cementerio. Luego los hombres armados condujeron una furgoneta de alquiler robada a otra parte de la ciudad y enfrentaron a la policía en un largo tiroteo desde el interior del mercado kosher, donde más tarde se encontraron los otros 5 cuerpos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. En Afganistán, un ataque con coche bomba registrado en un hospital en construcción dejó una persona fallecida y decenas de heridas. Un atentado suicida atacó el miércoles a una instalación médica de construcción cerca de la base aérea de Bagram, la principal base estadounidense al norte de la capital afgana, dijo el ejército estadounidense. 6 afganos fueron reportados heridos. El atacante arremetió contra las instalaciones que están construyendo para ayudar a los afganos que viven en la zona, dijo el ejército de Estados Unidos. No hubo víctimas de la coalición y la base sigue siendo segura, agrega el comunicado. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, pero tanto los talibanes como el grupo del Estado Islámico organizan ataques casi diarios en Kabul y otras partes de Afganistán. Fuera de la base de expansión, varias casas, en su mayoría pertenecientes a los pobres, fueron destruidas. Una gran mezquita en el área también sufrió graves daños. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y una vez más, las autoridades de Irán informaron que han desactivado un ciberataque masivo. El ministro de Telecomunicaciones de Irán anunció el miércoles que el país ha desactivado un ciberataque masivo en su infraestructura eléctrica, pero no proporcionó detalles sobre el supuesto ataque. Mohammad Javad Azari dijo que el ataque fue masivo y que las autoridades estaban investigando sus dimensiones exactas, como se muestra en la televisión estatal. Dijo que no podía revelar más detalles más allá de decir que el ataque ha sido identificado y desactivado. No estaba claro si el ataque reportado causó algún daño o interrupción de la red eléctrica o la infraestructura.
de Irán y si fue el último capítulo en las operaciones cibernéticas en curso de los Estados Unidos. El ministro desestimó los informes de operaciones de piratería dirigidas a bancos iraníes, incluidos los informes de los medios locales de que las cuentas de millones de clientes de bancos iraníes fueron pirateadas. Esa no es la primera vez que Irán dice que ha desactivado un ataque cibernético. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua denunciaron la crisis que atraviesa el país. Vilma Núñez encabezó una vez más la manifestación que año con año realiza la sociedad civil nicaragüense para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. El amplio despliegue de las fuerzas antidisturbios bloqueó el paso de la protesta de unos 200 activistas de derechos humanos. Bueno, estamos en un país viviendo una represión inédita en la historia de cualquier represión y cualquier violación a los derechos humanos que haya existido en este país. Vilma empezó a defender los derechos humanos desde la época de la dictadura somocista, que permaneció en el poder por más de 40 años. A sus 81 años denuncia que en Nicaragua se siguen violando las libertades ciudadanas. Yo que viví e incluso fui víctima de la dictadura somocista, me atrevo a decir que esto es peor. Los niveles de crueldad, los niveles de perversidad, los niveles de riesgo. La comandante guerrillera Mónica Baltodano, quien fue compañera de lucha del presidente Daniel Ortega durante la revolución sandinista que derrocó a la dictadura somocista, asegura que el mandatario nicaragüense no representa los ideales del movimiento político de izquierda. Esto es simplemente la dictadura de Ortega para defender los intereses de él, de su familia y de sus allegados, sus riquezas y su bienestar. Pero la posición de las autoridades gubernamentales es completamente distinta. De acuerdo con el diputado Carlos Emilio López, el Estado es respetuoso de los derechos humanos. En Nicaragua se respetan los derechos humanos de forma irrestricta de parte de todas las instituciones del sistema de justicia. Todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, Policía Nacional, autoridades judiciales, Ministerio Público, se respetan los derechos, las libertades y las garantías que establece la Constitución Política. Según organizaciones de derechos humanos internacionales, desde abril del año 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades gubernamentales sostienen que en el país ya se restableció la estabilidad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Y el gobierno de Estados Unidos destacó los acuerdos de cooperación con México y Centroamérica. También se resaltó el trabajo que está haciendo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En una rueda de prensa, el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, se refirió a los acuerdos de cooperación de asilo pactados con Centroamérica y los esfuerzos para asegurar la frontera con Estados Unidos. Esta semana la organización Human Rights First reportó más de 600 casos en los que los solicitantes de asilo amparados bajo el protocolo de protección de migrantes en el que son retornados a México han sido víctimas de violaciones, secuestro, tortura y otros ataques en ese país. Mientras tanto, cuando se le preguntó a Cuccinelli por las garantías de seguridad que tienen los inmigrantes que están siendo retornados, aseguró que es algo en lo que cada gobierno debe trabajar. Gran parte del liderazgo que vemos en toda la región parece muy dedicado y sincero en sus esfuerzos por mejorar eso. Usaré un ejemplo, quien es uno de los más nuevos en la región, que es el presidente Bukele en El Salvador, lo que él ha hecho allá. Soy un exfiscal general, presto mucha atención, por ejemplo, a la MS-13. Hasta el momento, el primer país que ha implementado este programa es Guatemala. De hecho, fue el que recibió al primer solicitante de asilo que fue deportado hace solo semanas. El subsecretario de Estado adjunto Hugo Rodríguez aseguró que pronto El Salvador y Honduras también recibirán a los inmigrantes devueltos. Estamos trabajando muy de cerca con Honduras, que probablemente será el próximo país donde podremos implementar ese acuerdo, con suerte, a principios de año.
Cuccinelli insistió en que el mes de noviembre marcó el 6º mes consecutivo de menor número de detenciones de inmigrantes en la frontera desde el mes de mayo y lo catalogó como un éxito en parte por los acuerdos con México y Centroamérica. Yasmín López, Voz de América, Washington. Y venezolanos en Florida se concentraron para exigir la libertad de los compatriotas que están bajo la custodia de las autoridades de inmigración en Estados Unidos. Reunidos en Doral, la ciudad con mayor cantidad de venezolanos en Estados Unidos, esta comunidad protestó contra la retención de sus ciudadanos que han emigrado por las duras condiciones reinantes en la nación sudamericana. Pensamos que es muy grave que haya más de 400 venezolanos que ya llevan más de 6 meses en detención. Mucha gente ha venido huyendo de la crisis y de la persecución política del régimen de Maduro, y encontrarse sin libertad en el exilio es especialmente traumático, y por ello estamos levantando la voz. Los organizadores de esta movilización en Miami afirman que esta protesta está dirigida a los funcionarios electos en el poder legislativo para presionar por un alivio inmigratorio, impulsado tanto por demócratas como republicanos. Es presionando a esos representantes que día a día salen a conquistar y a cautivar el voto de un venezolano. Pues yo le voy a decir algo, yo soy americana y todavía no me convence ninguno de los dos. En la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, los manifestantes aprovecharon para alertar sobre la violación de libertades civiles en Venezuela. Que la vida no le fue respetada. Hoy también estamos aquí presentes para hacer un llamado de atención para aquellos venezolanos que perdieron la vida en Venezuela. Hoy estamos protestando porque justamente han transcurrido 20 años donde cada año, sumando un año, sumando una vida menos, sumando una lágrima más. La Voz de América solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos un comentario al respecto de los reclamos de esta manifestación. Al cierre de esta nota no se había recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y hoy conoceremos la historia de la primera candidata afrolatina que se está postulando para el Consejo de Los Ángeles. Yo me llamo Aura Vázquez, sí, y yo soy candidata para... Aura Vázquez está recorriendo las calles de Los Ángeles y tocando las puertas de votantes para darse a conocer y convencerlos para que voten por ella en las elecciones municipales del 2020. En los últimos 10 años yo he trabajado como líder comunitaria aquí en Los Ángeles. Y una de las cosas que me parece que hace mucha falta es exactamente eso, liderazgo. Originaria de Colombia, Aura es la primer afrolatina en postularse para concejal de la ciudad de Los Ángeles. Ella y su familia huyeron de la narcoviolencia en su país, llegando a Estados Unidos en 1994. Mi familia y yo vinimos a este país buscando un mejor futuro como muchos inmigrantes. Durante muchos años vivió indocumentada hasta que logró obtener la ciudadanía en 2008, el año en que votó por primera vez. Todos los años en los que estuve indocumentada, de verdad, despertaron algo muy profundo en mí misma. Eso y enseñanzas de sus padres la motivó a trabajar en empleos con impacto social. Al abrirse una vacante en el poderoso Consejo de la Ciudad de Los Ángeles, decidió lanzar una campaña política basada en una plataforma medioambiental y que propone ayudar a comunidades menos pudientes a tener acceso a vivienda y transporte asequible. Nosotros lo que estamos creando con mi campaña es un movimiento donde todos vamos a trabajar juntos por las cosas que queremos. Yo siempre hablo de que yo voy a ser la extensión, otra voz de nuestra comunidad. Para Aura no es una contienda fácil, es una de más de 10 candidatas postulándose al mismo puesto, pero ella está determinada en ganar. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voz de América. Y en el 7º día de huelga al transporte que se realiza en Francia, las autoridades han revelado sobre las reformas que pretenden implementar. Tenemos los detalles. El primer ministro de Francia dijo el miércoles que su gobierno no tenía una agenda oculta cuando se trataba de reformas de pensiones y que los cambios propuestos eran una ambición de justicia social. En una conferencia de prensa en la que debió presentar propuestas específicas sobre reformas de pensiones, Edouard Philippe dijo que el gobierno no buscaba ahorrar mediante la revisión del sistema de pensiones existente, sino que buscaba proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados. Philippe estaba hablando del 7º día consecutivo en una huelga de transporte paralizante. Cientos de miles de manifestantes enojados marcharon por las ciudades francesas. Los sindicatos temen que un nuevo sistema que reemplaza al Sistema Nacional de Pensiones con privilegios especiales para algunos en el sector del transporte obligará a las personas a trabajar más tiempo para asignaciones de pensiones más pequeñas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Hong Kong continúan las manifestaciones para exigir al gobierno al menos 5 demandas. Conozcámoslas a continuación.
Cientos de profesionales de la salud se reunieron en una concentración en el distrito financiero de Hong Kong, pidiendo al gobierno que responda a las 5 demandas de los manifestantes. Los participantes querían mostrar solidaridad con las protestas en curso y han condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en los últimos 6 meses contra los manifestantes. El movimiento de protesta tiene 5 demandas, incluido que el líder y los legisladores de Hong Kong sean elegidos directamente y se inicie una investigación independiente sobre la brutalidad policial. La única demanda que se ha cumplido fue la retirada de la legislación de extradición propuesta que desencadenó el movimiento en junio. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Hacemos una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información porque el nuevo acuerdo de libre comercio entre los 3 países del norte ya tiene la luz verde del Congreso norteamericano. Con el anuncio de los demócratas de la Cámara de Representantes, se selló la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. No hay duda de que este acuerdo comercial es mucho mejor que el TLCAN. Una victoria según la Casa Blanca. El pueblo estadounidense lo quería, los agricultores y los ganaderos lo necesitaban, el sector manufacturero lo necesitaba. Tras las declaraciones de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, La Voz de América habló con el economista Isaac Cohen vía Skype, quien explicó el impacto de este acuerdo. Estamos hablando de $1 millón de millones de dólares por año en comercio que circula entre las fronteras de México, Canadá y Estados Unidos cada año. O sea que estamos hablando casi de $3,000 millones de dólares por día que son negociados con este tratado. Y estamos hablando de que más de 10 millones de empleos en la zona dependen de este tratado. Cohen también se refirió a las nuevas medidas de protección para trabajadores y exigencias salariales. Eso significa de que cuando en México se haga un automóvil, lo que van a tener que hacer es utilizar partes de fábricas en Estados Unidos que paguen esos salarios. No es que en México se va a pagar $16 la hora necesariamente, solo que para hacer un automóvil que cumpla con ese requisito hay que traer partes de una fábrica que pague esos salarios. Mientras tanto, a pocos metros del Congreso estadounidense, Jason trabaja como electricista con 7 años de experiencia. Para él, los detalles no son muy claros. No lo sé, puede que tenga que ver con las guerras comerciales, podría afectar los precios del metal y eso afectó lo que habíamos ordenado y cosas así, quién sabe. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Activistas indios realizaron el miércoles una protesta contra el proyecto de ley de enmienda de ciudadanía. En Nueva Delhi, la aprobación del proyecto de ley otorgará derechos de ciudadanía india a los refugiados hindúes, jainistas, budistas, sikhs, parsi o comunidades cristianas procedentes de Afganistán, Bangladesh y Pakistán. El ministro del Interior de la India, Amit Shah, presentó el proyecto de ley de enmienda de ciudadanía en 2016 en la Cámara Baja del Parlamento el 9 de diciembre. China no se unirá a las conversaciones con Rusia y Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo de control de armas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que debe incluir a China si se va a extender. El presidente ruso Vladimir Putin favorece una extensión del pacto, pero Trump ha dicho que quiere que se incluya al país asiático. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Junjin, dijo que su país no está dispuesto a unirse a las conversaciones y que su posición fue entendida. Docenas de manifestantes libaneses se reunieron el miércoles frente a la Embajada de Francia en Beirut, denunciando lo que describieron como intervención extranjera en los asuntos libaneses. Los manifestantes pidieron a los líderes reunidos en Francia que no brinden asistencia financiera a un gobierno que ya no reconoce ni a los funcionarios contra los que han estado protestando durante casi 2 meses. Las manifestaciones a nivel nacional estallaron el 17 de octubre sobre una economía en picada. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.